Bueno, hoy quiero compartir con ustedes este mensaje que es distinto a lo que hemos estado estudiando. Realmente estoy haciendo una pausa, ¿no? Para entrar al tiempo de nuestros calendarios, que nuestros calendarios señalan. Aunque no sea exactamente estas fechas de Semana Santa, porque nadie las puede calcular con exactitud, ni el nacimiento de Jesús, tampoco es el 25 de diciembre. En realidad no hay una fecha específica en relación a estos dos eventos que pudiéramos decir son los más importantes que señala la palabra de Dios. Pero aunque no sean estas fechas, creo que es muy importante explicar lo que significa pues la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, o el Domingo de Ramos, como ustedes lo quieran llamar o como ustedes lo quieran identificar. Bueno, pero estoy seguro que no muchos tienen la comprensión. Escuchen bien, no tienen muchos la comprensión completa de este evento y puede que lo festejen, pero no entienden nada de lo que esto significa. Hay muchos detalles ahí que hay que escudriñar y hay que saber para saber por qué se festeja lo que se festeja o por qué este evento que está ahí no está por casualidad. Vamos a leer, permítame por favor, ahora en el Evangelio de Juan, ya leyó mi hermano en Mateo, vamos a leer lo que a nosotros nos concierne en esta ocasión, en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículos del 12 al 19. Evangelio de Juan, capítulo 12, del 12 al 19. Y dice la palabra de Dios así: al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí que tu rey viene montado sobre un pollino de asna, lo dice en Zacarías, ¿no? Pero estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente de que estaban con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Ojalá fuera así, ¿no? Ojalá de veras el mundo se fuera tras él. Miren, esta parte de la escritura la vamos a explicar por qué sucedió esto y para qué. ¿En qué nos involucra? ¿Qué aplicación o principios podemos sacar de este evento? Noten que aquí da comienzo la Semana Santa, ¿no? También está en nuestros calendarios, ¿no? Pero esta es precisamente la última semana de ministerio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Ese es número uno, Tenemos que tenerlo muy en cuenta. Ahí tienes un boletín y tiene unas rayitas, así se llaman rayitas, unas líneas en tu boletín para apuntar datos específicos que tú tengas que recordar constantemente. Y sobre todo que tengas ahí muy presente este evento que fue el principio precisamente, o el final, mejor dicho, del ministerio de Jesús. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, supuestamente, por supuesto que conmemorada en el Domingo de Ramos, es un acontecimiento cargado de significado profético, teológico y simbólico. Este evento marca el cumplimiento de antiguas promesas
la proclamación pública de la identidad mesiánica de Jesús y una revelación de la naturaleza de su reino, que es fundamentalmente espiritual y basado en la humildad y en el amor. Según los evangelios, Mateo 21 del 1 al 11, como ya leyeron, también está en Marcos 11 del 1 al 11, Lucas del 19 del 28 al 44 y este que acabamos de leer, ¿no? En Juan. Jesús entra en Jerusalén montado en un burro o pollino, lo cual cumple de manera exacta lo que dice en Zacarías 9:9 y también lo leímos aquí en la palabra de Dios, ¿no? Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un burro, ¿no? Ahí está lo que era una profecía que ya había sido anunciada y que se estaba cumpliendo en ese momento. Este cumplimiento evidencia que Jesús no llega como un conquistador militar, por supuesto que no. Lo que hubiera sido típico de un rey guerrero montado ahí en un caballo, así en un caballazo de esos preciosos, ¿no? A la batalla, ¿no? Sino como un rey de paz y de humildad. ¿Me están entendiendo? Y esto es muy importante. La elección de un asno simboliza justamente ese carácter de mansedumbre y de servicio. Y contrastando con las experiencias de un libertador político, en contraste, ¿no? Pero podemos ver aquí el significado del clamor Hosana, el hijo de David, aunque lo vamos a ver un poco más adelante y con más detalle, pero el término Hosana proviene originalmente del hebreo sálvanos, te rogamos. Fíjate nada más, eso es lo que significa, sálvanos, te rogamos. Con el tiempo, esta súplica se transformó en un grito de alabanza y júbilo, expresado no solo la petición de salvación, sino también la confianza de que la salvación ya estaba en camino, estaba entrando pues ya. Ahora, no quiere decir que apenas entraba, ¿no? No quiere decir que apenas estuviera empezando su ministerio, no, pero realmente estaba comenzando esta última semana. Terminando, mejor dicho. Cuando la multitud gritó, Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, estaban reconociendo a Jesús como el prometido Mesías, el legítimo descendiente de David, y proclamando que en él radica la esperanza de salvación. Tantos elementos específicos que dio a entender precisamente a su pueblo. Este doble sentido, la súplica original y la alabanza jubilosa, refleja el concepto de liberación. Aunque muchos esperaban una liberación política, ahí del yugo del romano, ¿no? Lo hemos dicho en otras ocasiones, Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, ¿no? Al ser humano del pecado y de la muerte. A eso vino, ¿no? También vemos un simbolismo y acción litúrgica aquí. ¿A qué me refiero? El acto mismo de extender mantos ahí sobre el asnillo que estaba ahí y ramas originalmente de palma, pero en diversas culturas se ha usado de otras maneras, ¿no? Y han usado otras especies. En el camino era un gesto de honor reservado a los reyes y gobernantes importantes en el Antiguo Oriente. Al hacer esto, la gente declaraba públicamente, escucha,
la realeza de Jesús y se unía en la celebración de su venida, anticipando la instauración de su reino. Eso es también otro significado muy importante, ¿no? Que nunca entendieron estos. ¿Se dan cuenta? Solamente un puñado ahí. Y la liturgia cristiana actual este simbolismo sigue vivo en las procesiones y en la bendición de las palmas durante el Domingo de Ramos, normalmente, ¿no? Que no saben ni lo que están festejando, pero lo hacen. También vemos una paradoja y profundidad teológica aquí. Lo irónico y profundamente teológico es que a pesar del clamor ahí jubiloso y la esperanza que representaba la entrada triunfal, pocos días después, escuchen esto, pocos días después la misma multitud que estaba recibiéndolo con júbilo reaccionaría exclamando: ¡crucifícale! La misma multitud. ¿Te das cuenta del ambiguo concepto que este tipo de personas tenían? Y según los relatos evangélicos, pues, y mira, esta contradicción ilustra la volatilidad del reconocimiento humano, sinceramente, y señala el hecho de que la verdadera salvación que ofrece Jesús no es la liberación humana o política, sino una transformación espiritual a través de un sacrificio redentor. Esta entrada triunfal inaugura la Semana de la Pasión, una semana de intensas reflexiones. Cada día estaba sucediendo algo, o sea, estoy refiriéndome comenzando desde hoy hasta el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de resurrección, ¿no? Una semana de intensas reflexiones, acontecimientos que culminarían precisamente en la crucifixión y resurrección de Jesús, manifestando que su reino se establece, escucha, se establece a través del amor sacrificial y no por medio de una fuerza voluntaria o una especie de tradición, ¿no? Así que Jesús se presenta como el rey que reina en sus corazones, o que debía reinar en sus corazones y vidas de sus seguidores, invitando a cada creyente a dejarle entrar en su vida. ¿Me explico? Esa entrada a Jerusalén, dejarle entrar en su vida y a experimentar la salvación que solo Él puede ofrecer. De ese tamaño, de ese tamaño. En resumen, la entrada de Jesús a Jerusalén, los gritos de Hosana al Hijo de David significa, o encontramos aquí 3 razones por las cuales se le llama a este acontecimiento la entrada triunfal. Número 1, el cumplimiento de la profecía como el Mesías o Rey de Israel, del 12 al 13. 2, el cumplimiento de la profecía como el príncipe de paz o rey de paz, del 14 al 16. Y número 3, el cumplimiento del testimonio de su poder, del 17 al 18. Vamos a ver el primero. Luego aclaramos el 19, ¿no? Pero el primero, vean ustedes, el primero es el cumplimiento de la profecía como el Mesías o Rey de Israel. Y dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Bueno, pues ahí está. Y este relato que estamos viendo se encuentra también en los evangelios que ya les mencioné: Mateo 21 del 1 al 8, Marcos 11 del 1 al 8 y Lucas del 19 del 29 al 38.
con sus variaciones, obviamente. Pero aquí en Juan se presenta en calidad de resumen, a diferencia de los evangelios que vienen con más detalles. Por eso lo que leyó mi hermano Alfredo Sánchez, pues venía con un poquito de más detalles refiriéndose a todos los aspectos que conllevan esta entrada, ¿no? Vean ustedes, para comenzar, dice aquí, el siguiente día o al siguiente día, o sea, al siguiente día de cuál o de qué. Volvemos al resumen, a hacer un resumen. Recuerden que la Pascua comenzaba el jueves y abarcaba hasta el viernes. Esta es la Pascua. Y Jesús debió haber llegado a Betania, ahí donde fue ungido por María. ¿Se acuerdan? Como está escrito en los sinópticos, en el ocaso del viernes y casi del sábado. ¿Lo ven ustedes? Los sinópticos es Mateo, Marcos y Lucas. Juan no es parte de los sinópticos. Una semana antes de su crucifixión. Así que cuando dice al siguiente día de cuando llegó a Betania, tuvo lugar este acontecimiento en un día en que todos conocemos como el Domingo de Ramos o de Palmas, también una semana antes del Domingo de Resurrección. Así que estamos aquí frente a uno de los acontecimientos que tienen un extraordinario significado. Podríamos decir que en esta semana Jesús indica definitivamente que Él mismo entrega su vida, además de que fuerza a los miembros del Sanedrín a cambiar de horario respecto a su ejecución. Porque tenía que llegar el momento exacto en el que Jesús moría y Jesús estaba muriendo en el día de la Pascua. Tremendo, de modo que armonice realmente con el horario del Padre. Así el Señor, que es soberano y todopoderoso, hace todo esto posible. Pero regresando al texto, vemos que grandes multitudes, vean ustedes, aquí en el versículo 12, que habían venido a la fiesta de la Pascua, ya estaban ahí una semana antes de su comienzo. Eran muy prevenidos para sus tradiciones. Todo lo tenían preparado perfectamente bien cuando llegara su momento. Pero cuando supieron que Jesús había venido a Jerusalén, porque ya habían oído hablar que había resucitado a Jesús, entonces tomaron palmeras que seguramente con ese tiempo bordeaban el camino desde Jerusalén hasta el Monte de los Olivos y salieron a recibirle agitándole en señal de regocijo, ¿no? Es un símbolo de justicia y vigor espiritual de los hijos de Dios. Ustedes ven en el Salmo, y apunten si gustan el pasaje, el Salmo 92:12. Noten que dice ahí, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. También era una señal de gozo en la fiesta de los tabernáculos. Los judíos tienen bastantes fiestas que celebrar. Y esta de los tabernáculos está en Levítico 23:40. No lo busquen, yo se los leo, pero apunten el texto, Levítico 23:40, y que dice así: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. ¿Lo ves? Ahí está. Y era una muestra de regocijo, de triunfo y también una señal de victoria.
Así que los judíos que habían venido a la fiesta clamaban a Jesús, literalmente estaban gritando. Tú ves en el versículo 13, de aquí del que estamos leyendo, de nuestro pasaje, dice que tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Bueno, gritaban y al mismo tiempo clamaban. Podría imaginarse ese cuadro ya un tanto familiar, ¿no? Entonces comenzaron con la palabra Hosana. Esta es la expresión imperativa del verbo salvar, como ya se los dije. Es un símbolo que tiene el significado fervoroso de esperar al libertador mesiánico. Lo estaban recibiendo, pero no crean ustedes que todos creyeron, ¿eh? Estaban en la chorcha ahí, no, nada más. Estaban en la bola y gritaban y todo. Ya les dije qué hicieron después. Y solamente unos cuantos realmente se dieron cuenta que verdaderamente él era el libertador mesiánico. ¿Por qué? Pues a lo suyo vino y los suyos ¿qué? Entonces, ¿por qué aquí le están clamando, no? ¿Se dan cuenta? Realmente esto tenemos que equilibrarlo, tenemos que balancearlo de tal modo que entendamos bien el significado de la multitud que está aquí. Era una exclamación aquí cuando llegaba que significa salva ahora o salva. Te pedimos, envía ahora prosperidad. Eso es lo que significa en otras palabras. O equivale a te suplicamos que nos salves. Pues ahí estaba. Hay un salmo que siempre fue la base para este concepto del Mesías, de recibirle como el Mesías. Vayan al Salmo 118, por favor. Amén, ¿ya lo tienen ahí? Salmo 118, versículos del 24 al 25. Vean ustedes. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Y dice el 25, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Eso de la prosperada como que me suena algo medio raro, ¿no? El evangelio de la prosperidad que hace más evidente o exalta más el aspecto de la prosperidad que lo que debería exaltarse, pero bueno, no vamos a contradecir la palabra. Esto es lo que estaban haciendo ellos. Ahí están. Dice un comentarista que el pueblo estaba pensando en esta parte de la escritura cuando estaban clamando a Jesús de esa manera. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos, dice el 26, ahí en el Salmo 118, 26. Se le llama bendito al Mesías, solamente a él se le puede llamar bendito. Ese salmo es el que cantaban en la Pascua, normalmente. Entonces, si lo aclamaban así, podríamos decir que Dios estaba anunciando a Jesús como el Mesías que ellos estaban esperando. Que debían reconocer. El que se había estado anunciando desde que nació, incluso desde antes de los tiempos de los siglos. Pero además, como el rey de Israel, se había anunciado también como el rey de Israel, como lo había llamado Natanael. Ustedes se acuerdan en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 49, cuando dice Natanael. Recuerden ustedes, Juan 1, 49. ¿Qué dice? Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Ahí está. Pero aquí Jesús
es saludado como el Mesías, tanto tiempo esperado por ellos, por los judíos. Y aunque había sido un puñado de ciudadanos judíos de todas las clases sociales, los fariseos no formaban parte de este grupo que le recibía. Como que los fariseos estaban en otro lado, en otra parte. De hecho, hubo mucha molestia al respecto. Los fariseos estaban aparte, pero miren, vean lo que dice Lucas 19, para que ustedes se den cuenta qué actitud tenían los fariseos. Dice en el 38, versículo 38, por favor, dice, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y luego dice el 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Se metieron de alguna manera ahí. Y luego en el 40, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, ¿qué? Ándale. Las piedras mismas clamarían, ¿eh? ¡Qué maravilla! Así que por más que hagas callar a estos, las piedras te van a hablar. ¿Cómo? No lo sabemos, ¿verdad? Entonces, si este acontecimiento no se llevó a cabo o no hubiera muchedumbre que aclamar al Mesías, las mismas piedras estuvieran clamando. ¿Quién podría detener eso? ¿Quién? Ya había muchos que habían reconocido a Jesús como el Mesías, entre ellos Marta, cuando decía allá en Juan 11:27, el que había de venir. Pero la mayoría eran personas que venían de afuera, de las aldeas y pueblos cercanos de todas partes. Voy a hacer un sarcasmo aquí, me perdonan, ¿no? Venían de todas partes, de algunas aldeas, de algunos pueblos, en algunos camiones que se paraban aquí alrededor para hacer chorcha ahí en el Zócalo, ¿no? Eso es lo que pasaba. Ahí iban al argüende, perdonen la expresión. Y ese es el problema. Muchos claman a Jesús, pero no se entregan a Él. Todas partes, venían de todas partes, pero excepto los fariseos. Ellos se reservaban porque en Jerusalén guardaban una cierta hostilidad hacia su persona. Incluso si lo querían arrestar, no podían en ese momento. No podían hacerlo frente a tanta muchedumbre. Los evangelios como Marcos 21 y Marcos 11 hacen mención de un asnillo que Jesús montó y que está relacionada también con una profecía. Y este es el cumplimiento número 2 de la profecía como el príncipe de paz o rey de paz. Y podemos leerlo aquí en el 14. Estamos en Juan 12, 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos. Fíjense, ni los discípulos entendían al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían dicho. Entonces noten, Jesús lo que hizo aquí fue el cumplimiento de esa profecía. El pueblo de Jerusalén podía haberlo entendido de inmediato. ¿Cuánto más los fariseos, no es cierto? Deberían de haberlo entendido. Porque cuando dicen en Zacarías, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá justo y salvador humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna.
Lo que aquí estamos viendo es un asno con una montura en tiempo de paz. Así como el caballo era como de guerra, ya se los dije. Por ejemplo, en Jueces 12, no vayan ahí, del 13 al 14, uno de los jueces llamado Abdón juzgó a Israel, era uno de los jueces, ¿no? Y se desplazaba con sus hijos y nietos montados todos en asnos. Pero lo que estamos viendo en Zacarías es que presenta a uno que viene en son de paz. O sea, no solamente como el Mesías que ya vino, sino ahora, bueno, que estaba entrando, sino ahora como en son de paz. Entonces la gente que estaba en la entrada triunfal estaba contemplando a Jesús, el príncipe de paz. Aunque venía en un pollino, no es un pollo que te comas, no es un pollo de Kentucky ni nada de eso. Así se le llama a los animalitos cuando están chiquitos, está pollito, está chiquito, es un pollino de asna, significa un burro joven. Los caballos eran para los reyes, los asnillos vienen en son de paz. Qué maravilla, ¿no? Y cuando dice hija de Sión, a la que se dice aquí en el versículo 14, es Sión misma, o sea, Jerusalén y sus habitantes. Cuando veas la palabra Sión, es realmente Jerusalén y sus habitantes. También se le llama la ciudad de David. Bueno, eso es lo más importante de aclarar. Pero vean que aunque le recibieron con regocijo, para Jesús hay que sentir mucho más importante, o sea, hay un sentir mucho más importante de mencionar. Es un dolor profundo básicamente del rechazo del Mesías, del pueblo mismo. No de los que estaban diciendo, recibiendo, sino en general de todo Israel. Ya les dije que a lo suyo vino y los suyos no le habían recibido. Vean las características que sigue y es que me llama más la atención por todo su contenido y por ser parte de la historia. Vayan a Lucas 19. Ya fuimos a Lucas 19 también, creo, ¿no? El 38 al 40. Pero aquí lo vamos a ver del 29 al 34. ¿Lo están viendo? Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente y entrar en ella y hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadle y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatasteis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y se acaba todo argumento, ¿no? Pero también quiero que vean cómo Jesús, también en esta misma parte, pero vean en el versículo 41, vean cómo Jesús llora con un gemido de dolor por Jerusalén. Noten ahí, ya lo tienen en el versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, literalmente lloró, diciendo, oh, si también tú conocieseis, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán, a tierra
y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto, ahí está el punto, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué quiso decir con eso? Mira, todo esto es para no entenderlo de momento. De hecho, los discípulos, como les leí, ni siquiera entendían bien las cosas, pero ellos no entendieron el tiempo en que el Mesías tenía que presentarse como tal. La escena de Lucas aquí es muy importante porque nos muestra detalles. Primero, porque es una profecía de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, del emperador Tito atacando la ciudad de Jerusalén precisamente para la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Claro, ya había pasado todo esto. Pero esta profecía que está diciendo, llegará el tiempo, vendrán tus días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra. A tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Es un evento terrible. Porque cuando el emperador Tito atacó la ciudad, precisamente fue en el tiempo de la Pascua y de los panes sin levadura. Incluso destruyeron el templo y las casas. Había hombres, mujeres y niños, padecieron brutalmente y murieron miles. Y todo por no conocer el día de la visitación. El día de su visita. ¿Estás viendo? Qué tristeza. Obviamente los fariseos no creían que Jesús era el Mesías y aquí estaban las consecuencias por no creer. Y todo lo que ha venido, ¿no? A través de la historia, todas las partes de sufrimiento y de guerras contra Jerusalén y contra el pueblo de Israel ha sido precisamente por eso. Y la última que tuvimos fue de Hitler contra los judíos. El Holocausto. Y por lo mismo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y todavía a la fecha, miles están esperando al Mesías. Ya llegó. Un día me invitaron hace tiempo a cantar en una fiesta judía. Yo ya era cristiano. Y yo no quería ir. Y bueno, aproveché y dije, bueno, voy a ir. Había como 80 judíos en esa fiesta. Y que les doy el mensaje del Evangelio. Les doy y les di el mensaje de la palabra de Dios. ¿Ustedes están esperando al Mesías? Chequen Isaías 53. Vean que es Jesucristo que ya vino hace 2000 años. Es Jesucristo el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Y ellos pues muy en paz y todo, no me apedrearon obviamente. Pues aquí estoy todavía, ¿no? Bueno, y no le atinan, pues estoy tan pequeño que no le atinaban, no le hubieran atinado, pero tuve el privilegio de predicarles a esa gente. Y bueno, por otro lado, aunque algunos no crean, otros pues no entienden realmente. En Juan 12:16 dices que estas cosas no las entendieron sus discípulos, volviendo al punto del 16. Al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían dicho. Noten que ni siquiera los 12 habían entendido de inmediato lo que Jesús estaba presentando en ese momento y no se acordaron hasta que la profecía, hasta que él resucitó de entre los muertos.
Entonces fue cuando entendieron. Tenían la idea de que era Jesús el Mesías, el Rey de Israel, pero no entendieron en ese momento. No se quedaron con la duda, por supuesto, tampoco, ¿no? Y yo puedo citarles Lucas 24, cuando también había unos que decían, bueno, pues, ¿qué está pasando? Dicen Lucas 24, 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no le vieron. Iban un tanto desanimados. Entonces, él se les aparece en medio y Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que se entregue y entrara en su gloria. ¿Qué no entienden, cabezones? En otras palabras, ¿no? Y el 30 y el 31 dice, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan, los bendijo, lo partió y desapareció. Desapareció de su vista. Pero noten que hasta que abren los ojos, se dan cuenta, hasta que Cristo les dice que Él es realmente el que estaban esperando, esto no podía ser para otras personas, era especialmente para el pueblo de Israel, porque a los suyos vino. Entonces, parece ilógico para nosotros, pero si hubiéramos vivido en ese tiempo, comprenderíamos que muchas cosas no las hubiéramos entendido. Si ni siquiera ahora, ¿no? Pero bueno, imagínense, ni siquiera estando él en persona ahí. Como el día de hoy, uno tiene que tomar un estudio, un consejo, escuchar bien el mensaje, que nos abra los ojos del entendimiento. Pero por el momento a veces no logramos entender, y yo puedo garantizar que aún escuchando tú la palabra de Dios en este lugar, cuando nos escuchas a nosotros o tal vez en algún otro predicador, no quiero decir que seamos nosotros los que mejor lo hacen, para nada. Pero a cuánta gente no escucha año con año la palabra de Dios y sigue en las mismas. No se entrega como debe de entregarse y por lo tanto no cambia como debe de cambiar. Ese es el problema. Nosotros buscamos en conocer, entender y cambiar, madurar. Por eso en Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y tú lo sabes desde la predicación de Pablo, todas esas epístolas que vemos escritas por él, cuánto judaizante estuvo ahí metido, diciendo que esa salvación pues no era válida si no te circuncidabas, ¿no? En el caso de los hombres. Entonces, ¿qué hacer, no? Ellos no entendían y no entienden hasta la fecha, o no quieren entender. En tercer lugar, vamos también a la Escritura para ver el cumplimiento del testimonio de su poder. Y vemos el versículo 17 al 18, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro. El evento anterior a este, como ustedes saben, es haber resucitado a Lázaro, ¿no? Y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido a la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. En otras palabras, fueron nomás por pura curiosidad, por puro morbo. De verdad, la multitud que estaba ahí parece muy al pendiente, de tal manera que muchos de ellos habían
que Jesús había resucitado desde el versículo 9 y dices, pues vamos a ver a este, ¿qué es lo que hace, no? Y por consiguiente, a pesar de eso estaban dando testimonio, pero no quiere decir que esta palabra testimonio no quiere decir que era para salvación, ¿eh? Simplemente estaban dando testimonio de que sí resucitó a Lázaro de verdad. Estamos viendo aquí que tomaron ese milagro como prueba irrefutable de la misión de Cristo y como base aparentemente para creer en Él. Venían a ver a Jesús y a Lázaro. Y esto era algo inusual, pero querían cerciorarse de las obras de Jesús, pero no precisamente para convertirse. Así podemos saber de muchos, ¿no? Yo mismo cuando era niño recuerdo que mi mamá nos llevó a ver a un lugar, a las cruzadas de sanidad. No sé cuántos alguna vez fueron. Había cruzadas de sanidad. Venían a ver los milagros que hacía el sanador. Y recuerdo que estaba yo niño, no sé cuántos, de veras, no sé cuántos años tenía, pero a mí se me hizo muy tonto. Se me hizo ridículo. ¿Qué están haciendo estos tipos? Bueno, pues ahí fuimos, ¿no? Y otro día y en otra ocasión también me invitaron a una campaña de sanidad divina cuando vino acá un hombre que se llama Morris Cerulo, que por cierto yo canté el canto previo cuando él se presentó. Y me di cuenta cuando estaba él sanando, dizque algunos sordos que les daba palmaditas así en los oídos, niñas y niños. Y me di cuenta que la mayoría, todos eran paleros. ¿Saben lo que son paleros? Todos paleros. Bueno, que se ponían de acuerdo con el sanador y aparentemente lo sanaba. Pero había una mujer, se me quedó muy grabado eso, que claramente estaba enferma, estaba toda retorcida, pero de una manera que no podía fingir eso, ¿no? Súper retorcida. Y nunca la llamó. ¿Por qué no llama a esta señora? Porque yo estaba ahí con toda la bola de metiches que están arriba. Y él aquí en medio, tal Morris Cerulo, dice que sanando a los paleros, ¿no? Había uno en una silla de ruedas que se le veía una venda que la acababa de comprar ahí en la esquina, la venda. En la farmacia creo que ya estaban bueno, la que sea. Iba a decir una tontería, pero se veía clarísimo. No tenía las piernas delgadas como se le hacen a los que no pueden caminar. ¿Se acuerdan? Se les hace súper delgado. Tenía un piernonón ahí. Yo dije, no está enfermo, no tiene nada. Dice que lo paró y que en el nombre de quién sabe qué. Ay, Señor. Me fui tan decepcionado que ya dejé ese movimiento, muy decepcionado, sabiendo que esta bola de paleros son cómplices de ese pecado también. De hecho, nos encontramos en Bolivia. Un día fuimos a cantar con Henry Tolopilo allá en Bolivia y nos encontramos a uno que trabajó con Morris Cerulo. Dice, no, es verdad, todos son paleros. ¡Sas! Dije yo. Y déjenme decirles que toda esta gente, toda esta multitud que venía a ver este espectáculo o a cerciorarse de que Jesús había resucitado a Lázaro, y tú te das cuenta en otros pasajes, ahorita no me acuerdo cuál exactamente, pero a Lázaro lo querían matar también. No, tiene que estar muerto, ¿qué tiene que estar haciendo aquí? O sea, ¿qué les pasa? La gente supuestamente que se ha convertido en cruzadas o movimientos de esta naturaleza tiene que conocer la palabra de Dios. La Biblia es muy clara, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Están cruzando unos para que me oigan, ¿eh?
Sí, hermanos. Jesús mismo se había cerciorado de la verdad, que la palabra fuera escuchada, aquí lo dice. Sí, que fuera escuchada. Cuando Jesús resucitó de los muertos, ya incluso a los caminantes de Maús, ya se los leí, cómo empezó a explicarles y les comenzó a decir desde Moisés y siguiendo por todas las profetas y los profetas menores y todas las escrituras de lo que de él decía la escritura. No obstante, también Jesús ya había dicho a los discípulos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y estas son las que dan testimonio de mí. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde podemos encontrar la salvación si no fuera por la palabra de Dios? ¿Quién pudiera convertirse fuera de un milagro? ¿Se pueden convertir por un milagro? De hecho, ya no hay milagros. No hay milagros. Fueron una especial labor apostólica que Dios les encargó a ellos, y mayores cosas haréis, etcétera, etcétera. Pero solamente ellos, los únicos que pueden en un momento dado hacer los pastores, es orar por los enfermos y, como dice la Escritura, ponerles aceite en su cabeza y orar por ellos. Y si Dios quiere sanarlos, los sana. Y si no, no. Ya estoy como el... Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Cuando quieres ir a hacer bola, solamente ser parte de un movimiento determinado para ser solamente expectante. Y ese es el problema de muchos. Así que todos los que clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y al rato, crucifíquenle. Fíjate nomás qué traición, ¿no? Traición a su conciencia, traición al Señor, traición a ellos mismos, traición a la misma gente. O sea, es una traición vil. Y luego todavía en el 19 dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Vaya, estaban bastante molestos, ¿no? El mundo se va tras él. Es como si dijeran parafraseadamente: ven que no están ganando nada con esta demora. Hay que hacer algo, pero rápido. Si no, será demasiado tarde y miren, todo el mundo se va a ir tras él. Ojalá, ¿verdad? Como dije al principio, ojalá, pero obviamente no se referían al público en general. En realidad, no todos serían salvos, como estoy diciendo en el estudio de la mañana, pero sí se menciona la oportunidad para todo el mundo. Pero además la salvación no es solo algo que, no es solo seguir el nombre de Jesús, no solo es admirar lo que hace, no es lo que hizo en la cruz o lo que es. Y lo que Lucas remarca, los que verdaderamente le seguirían, como dice en Lucas 6:47, y todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ¿qué? Os indicaré a quién es semejante. Fíjense, en este versículo, tan solo en este versículo, hay 3 datos importantes. Miren. De todo esto es aquel que oye las palabras. Ahí está 1. 2, aquel que las hace. Número 2. Y número 3, aquel que obedece. ¿Por qué le añado la palabra obedecer cuando no viene aquí? Cuando dice os indicaré. Cuando hay indicaciones son para hacerlas. De todo esto, la multitud, no crean ustedes que todos creyeron. Ojalá. Dios es paciente para con todos,
no deseando que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Así que, ¿cuántos hay? ¿Cuántos discípulos o cuántas personas están esperando que tú vayas por ellos? ¿Cuántas personas que son escogidos, que a lo mejor ni sabes, son vecinos o familiares tuyos, que nada más están esperando que vayas y les indiques bien lo que es el Evangelio de Jesucristo? Así que, si el Señor ha enviado a su Hijo, Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Así que tú eres el portador de ese mensaje. No se lo dejó a nadie más que al convertido, al hombre de Dios, a la mujer de Dios, para que lleve el mensaje a otras personas. Porque si no se los hubiera dado a nosotros, pues lo hubiera dado a los ángeles, ¿no? Para que ellos fueran a predicar y fuera el mensaje más efectivo. No, te lo dejó a ti y a mí. Por tanto, hay que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y que esta Semana Santa que comienza, que la gente está más sensibilizada a lo que es la crucifixión del Señor Jesucristo, la muerte y también la resurrección. ¿Van a ir a predicar, hermanos? Más oí como 16. ¿Son ustedes como 120? ¿No? ¿Qué? Como 140. ¿Van a ir a predicar? Todos ellos van a tu estudio, mi querido Alfredo. Todos los que dijeron amén van a tu estudio. Obedeced a vuestros pastores. Ah, ¿verdad? Pues es la verdad. Si no les manda uno a hacer ciertas cosas espirituales, la gente no va. Oremos, hermanos. Bendito Padre, qué importante es que la gente conozca de ti, no solamente que vea este evento de el triunfo o la entrada de Jesús a Jerusalén, que lo vea algo admirable o algo histórico, sino que lo vea y le saque un significado profundo. Tan solo el hecho de subir a un asnillo y entrar a Jerusalén y llorar por Jerusalén, tan solo eso nos lleva a comprender que verdaderamente, Señor, tú aún estás esperando todavía que nosotros nos levantemos y vayamos por los perdidos. Te pido, Santo Dios, que formes convicciones, que forme convicciones los hermanos, nosotros, todos nosotros, y vayamos a predicar tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a ser comprometidos contigo y no solamente ser asistentes de una iglesia y participar en ella, sino también ir a predicar el Evangelio e incluso a ser discípulos de todos ellos. Te lo pido y te lo ruego y pongo en tus manos todo esto en el bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén, hermanos.